Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. ¿Qué está pasando con la ley del solo sí es sí? ¿No está bien concebida? ¿Los jueces la están interpretando, como dice Irene Montero, de una manera determinada? ¿O es fruto de ese abanico de penas que incluye esta nueva ley? Bueno, pues la ley tiene avances y de hecho yo ya intervine en este mismo medio para hablar de los avances de la ley, como es por ejemplo acabar con la distinción entre agresiones sexuales y abusos, pero la ley tenía una cuestión que advertimos desde el movimiento feminista y que advirtió también el Consejo General del Poder Judicial, y es que contiene una reducción generalizada de las penas impuestas a los agresores. Yo siento discrepar cuando se apela a la sensibilidad de los jueces. Lo que están haciendo los jueces en este caso es aplicar el principio de legalidad, y es que las leyes, en concreto nuestro Código Penal, establece que las leyes penales se aplican con carácter retroactivo cuando benefician al reo, no cuando les perjudican, sino cuando les benefician, recogiendo precisamente este mismo principio de irretroactividad de las leyes penales, de todas las leyes, cuando son dañinas o van contra los derechos que recoge nuestra Constitución. Los jueces no tienen otra opción nada más que cuando hay una reducción de las penas. Para que me entiendan, en el tipo básico de violación, por poner un ejemplo, la sanción que se imponía antes, la pena era entre 6 años y 12 años de prisión, y ahora se ha reducido a 4 años y 10 años de prisión. Es decir, que se han reducido sobre todo los mínimos, aunque también en este caso los máximos, que son los tenidos en cuenta para fijar la pena concreta, y una vez que se ha reducido, pues hay que ajustar el caso a la reducción de la pena. Por lo tanto, lo que están haciendo los jueces es aplicar el principio de legalidad, aplicar el principio que acabo de decir, de que establecido en el artículo 2, de que cuando las leyes son favorables al reo, al penado, se aplican con carácter retroactivo. Entonces volvemos al punto de partida. ¿Está bien concebida la ley, tal y como está planteada? Llama la atención esas 3 sentencias en las que se revisa la baja por lo que está explicando, que contempla esta nueva norma. Se están limitando a aplicar la ley tal y como está planteada. Pero nos encontramos con estas 3 sentencias en las que se ha rebajado la pena, la condena a 3 personas acusadas de agresión sexual. Poco se puede hacer en estos casos. Ya decía que la ley, en términos generales, bajo nuestro punto de vista, está bien planteada, pero hay un tema que es precisamente en la reducción generalizada de las penas, las agresiones sexuales, en los delitos sexuales, que ya advertimos, insisto, el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y también el Consejo General del Poder Judicial, explicitando además el Consejo General del Poder Judicial que la reducción de las penas podía llevar a la reducción de las condenas impuestas a los penados, a los condenados por delitos sexuales, precisamente por la aplicación de este principio establecido en el artículo 2, ¿no?, de la retroactividad de la ley penal favorable al reo. Poco se puede hacer. Una vez que está establecido, no solamente es que se ha abierto la posibilidad a que sean los propios condenados los que soliciten la revisión de sus penas, es que además los tribunales pueden aplicarlo de oficio, como de hecho ya está sucediendo, por ejemplo, ya lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y van a empezar a producirse una revisión generalizada de las penas. Y insisto que poco se puede hacer ya en este caso, aunque ahora se modifique o se revise para los condenados en este lapsus de tiempo, en el caso de que se modifique la ley, como se aplica la ley más favorable, se les aplicaría la ley más favorable que entró en vigor, la ley del sí o sí, que entró en vigor el 7 de octubre, hasta que se produzca una hipotética reforma de la ley para evitar que se produzca este efecto. Entendemos que es un efecto no deseado, pero insisto que sobre este efecto pernicioso que podría tener la ley ya advertimos al Ministerio de Igualdad, las organizaciones de mujeres y también el Consejo General del Poder Judicial, con poco éxito, como se ha visto con nuestra advertencia. Porque la ley del solo sí es sí la planteó en este caso los 2 miembros del gobierno para proteger a las víctimas. Si de momento lo que estamos viendo es que quienes salen beneficiados son, tal y como está planteada, los agresores,
hay que seguir confiando en esta ley, en que se vean sentencias o casos en los que de verdad se penaliza a las víctimas. Más allá de todo esto, también lo que modifica esta ley es el espíritu de protección de la víctima con ese solo sí es sí. Así es, la aplicación de la ley está produciendo un efecto no deseado, que es precisamente la protección, en este caso, a los agresores en lugar de a las víctimas, que era lo que se pretendía, pero insisto una vez más que esto ha ocurrido por no escuchar las advertencias que se ha hecho tanto desde las asociaciones de mujeres como del propio Consejo General del Poder Judicial, como está sucediendo, por ejemplo, por poner otro ejemplo, con otras leyes, como es la que tenemos en estos momentos encima de la mesa, que es la llamada Ley Trans, ¿no? Que va a suceder exactamente los mismos con los efectos perniciosos que va a tener la aplicación de esta ley por desoír lo que estamos clamando desde el movimiento feminista. Pues Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí y Ahora. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.